Arde Troya en Tocorón. Militares intervienen en la cuna del Tren de Aragua, una cárcel repleta de armas de guerra y alta tecnología utilizadas para delinquir. Nuevo revés para Maduro. Misión de la ONU identifica 43 nuevos casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Polémica primaria. Cronograma del evento electoral avanza en medio de renuncias regionales. Merienda impagable. Se necesitan hasta $100 mensuales para cubrir la lonchera escolar, lo que no hace el chavismo. Brasil inicia operación contra red de contrabando de oro venezolano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente emisión de Noticias en Vivo a través de Impacto Venezuela. Hoy es 20 de septiembre de 2023. De inmediato los invitamos a acompañarnos en este recorrido informativo. Iniciamos la ronda en el estado Aragua, y es que la madrugada de este miércoles se puso en funcionamiento el Plan Liberación Gran Cacique Guaycaipuro. Esto para frenar los hechos delictivos desde la cárcel de Tocorón. Más de 11.000 funcionarios participaron en la desarticulación de este recinto penitenciario. Los reclusos serán llevados a sus estados de origen y otros trasladados a diferentes centros de reclusión en el país. Allí se desarticularon bandas de delincuencia organizada. Esto según comunicado del gobierno o la administración de Nicolás Maduro. Pero dejemos que sea nuestro compañero Santiago Gutiérrez, quien estuvo en el lugar de los hechos, quien nos amplíe esta información. En las próximas horas deberá conocerse el número de reclusos fugados durante la incursión de funcionarios militares y policiales en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua. Con esta movilización enmarcada en la operación Cacique Guaycaipuro, el gobierno nacional ha reconocido de manera inobjetable la existencia y también la operatividad de planes en muchas cárceles del país. Se estima que el operativo estaba destinado a desarticular de manera radical al llamado Tren de Aragua, ya que Tocorón precisamente se había convertido en el centro de operaciones de esa banda criminal y delictiva. Más allá de los resultados que se obtengan dentro de la cárcel de Tocorón, hay que destacar que el Tren de Aragua es una organización que opera desde hace bastante tiempo fuera de los muros de Tocorón, tiene control total sobre algunas poblaciones del estado de Aragua, sobre todo la población de San Vicente, que es como su feudo criminal allí en esa región, y también se conoce que se ha expandido a otros estados de Venezuela y ha incursionado en distintas economías ilícitas. Más de 11.000 funcionarios se encargaron de decomisar armas, municiones, motocicletas de alta cilindrada y otros objetos de valor de este recinto carcelario que se asemeja a cualquier hotel, con comodidades como bodegón, parque infantil, sala completa de Bitcoin, piscina, restaurante y heladería. También los funcionarios hicieron el traslado de decenas de reclusos a otros centros penitenciarios del país, mientras Impacto Venezuela recogía testimonios de familiares. Que nosotros los sacamos vivos, ellos se entregaron, ellos se entregaron junto con los varones, ellos están vivos. Queremos respuesta, ministra, queremos respuesta. Sí, yo quiero saber de mi hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Duan Colmenar. Mi esposo se llama Jason Marte. Nos teléfonos, nos quitaron los reales, nos maltrataron a los hijos, todo. En otros familiares reinaba la incertidumbre por no saber nada de sus allegados presos y también porque solo pudieron aproximarse a las afueras de la cárcel en horas de la tarde. ¿Cómo se llama él? Carlos García. ¿Te dijo algo de si sabían que se iba a producir esta intervención de la autoridad? No me dijo nada, no sabía nada de lo que estaba pasando. Nada se supo del niño guerrero, líder del Tren de Aragua, solo informaciones según las cuales huyó con suficiente tiempo, seguramente por información preliminar que manejaba, además de otros presos cuyo paradero se desconoce hasta el momento. Se supo que la presencia masiva de funcionarios militares continuará en los próximos días en Tocorón. Y desde esta cárcel manejamos la información que hay gran expectativa en otros centros de reclusión ante la posibilidad de que se conviertan en receptores de algunos reclusos trasladados desde Tocorón. Por supuesto, también está la expectativa presente frente a la posibilidad de que el gobierno extienda y continúe con el desarrollo de este operativo en otros centros de reclusión del país.
En Tocorón, Aragua, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Luego de lo sucedido en el centro penitenciario, Nicolás Maduro posteó en su cuenta de la red social X que felicita a los más de 11.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional y demás cuerpos de seguridad por la que, a su juicio, fue una exitosa intervención en Tocorón. Indicó que ahora están preparando la segunda fase de la operación de liberación Cacique Guaycaipuro, pero no dejó claro si se refiere a que implementarán la operación en otras cárceles del país. Continuamos con más información, esta vez de la mano de nuestros reporteros y corresponsales. Iniciamos con una información respecto a la misión de derechos de la ONU, quienes señalan que en Venezuela todavía se están violando derechos humanos. Existe violación sistemática de las condiciones de vida y otros detalles que se suman a la investigación que está llevando la Corte Penal Internacional en contra de la administración de Nicolás Maduro. Pero dejemos que sea Joan Álvarez quien nos cuente los detalles. Aunque se ha producido una reducción de la violencia estatal relacionada con las protestas, la intolerancia del gobierno hacia la disidencia y el cierre del espacio cívico y democrático han continuado sin tregua. A efectos de la actualización del informe, algunos números que arrojó la investigación de la misión de la ONU fueron 43 nuevos casos de violaciones de derechos humanos que han afectado al menos a 72 víctimas directas, de las que resultaron 9 muertes que podrían entrar dentro de los patrones de represión contra opositores reales o percibidos, más 3 muertes relacionadas con protestas, 4 muertes de actores de la sociedad civil y 2 muertes en detención. De igual forma, la misión de determinación de los hechos dijo que desde el 2020 hubo al menos 58 casos de personas detenidas arbitrariamente. De estos, 53 ocurrieron en el marco de una represión selectiva de opositores al gobierno y 5 en el marco de las protestas antigubernamentales. El uso por parte del Estado de su aparato opresivo se ha vuelto más selectivo debido en parte al efecto inhibitorio de sus anteriores esfuerzos para anular la disidencia, al escrutinio internacional de violación de las violaciones cometidas en el pasado, así como el hecho de que muchas personas huyeron del país por temor fundado a ser perseguidas por motivos políticos. Sin embargo, el uso de mecanismos de represión más suaves, entre comillas, se ve respaldado por la amenaza latente de que el Estado puede recurrir en cualquier momento a mecanismos más duros que el gobierno puede activar o desactivar a voluntad. La actualización del informe se produce en el marco de 2 hechos relevantes en Venezuela durante las últimas horas, como lo fueron la sentencia a más de 30 años de cárcel a varios presos políticos militares y la toma de la cárcel de Tocorón, en donde tradicionalmente el gobierno en estos operativos ha sido señalado de violar los derechos humanos de los reclusos, hechos que para el abogado Rafael Narváez fueron premeditados para tratar de tapar este cuarto informe de la ONU. Ataque sistemático, ¿verdad? En el caso de los sindicalistas, en el caso de la desaparición forzada de personas, en lo que tiene que ver con las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y que por lo tanto esa persecución a la disidencia que termina con una sentencia injusta de 16 años a 6 sindicalistas que solamente exigían mejoras laborales. Y por último, la sentencia que acaba de ocurrir en forma express de madrugada, a raíz de lo que está pasando en el mundo, de 30 años a los efectivos militares. Importante destacar que la misión de la ONU también determinó que en Venezuela existe una campaña gubernamental concertada para socavar la reputación de personas opositoras mediante mensajes difamatorios y estigmatizadores por altos funcionarios del Estado, desde espacios como el que conduce Diosdado Cabello, así como también condenó las inhabilitaciones políticas, una práctica con mayor frecuencia en meses previos a procesos electorales. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Las comisiones regionales de primaria, en esta oportunidad la del Estado Cogede, sufren una nueva baja tras la renuncia del presidente de la Junta en esa entidad, José Gregorio Landaeta, quien argumentó que hay retos en la logística que creen que no se podrá cumplir estando a poco más de un mes de realizarse este proceso de elección opositora en Venezuela. Esta renuncia refleja el miedo y la incapacidad de algunos de llevar a cabo sus responsabilidades. El gobierno nos ha incluido en una lista de investigados. Yo, y al igual que de seguro los demás miembros de la Junta Regional, nos negamos, yo me niego a que paguemos justos por pecadores. Pues les puedo asegurar que la Junta Regional, les reitero, no manejamos recursos que dicen
porque quizás sí llegan a Caracas, pero a nosotros no nos importa. Por estos motivos, hago hoy pública y formal mi renuncia al cargo de presidente de la Junta Regional de Primaria del Estado Cojedes. Mientras esto ocurre en el estado Cojedes, en el Zulia, el secretario general de la plataforma unitaria, Omar Barbosa, mostró la otra cara de la moneda, reiterando que el proceso de primaria goza de buena salud y que en gran parte del país todo avanza de acuerdo al cronograma, incluyendo la finalización en la impresión de los cuadernos y las boletas de votación a utilizarse en la elección del candidato unitario el próximo 22 de octubre. La primaria está con muy buena salud, marchando hacia adelante, con mucho ánimo, organizada. Vamos a un proceso que es un método para el cambio político por la vía democrática. Los centros están listos, los lugares también, de que todo el material está llegando a tiempo, las boletas, los cuadernos están terminados, se están dando los cursos de capacitación, se hizo una carga masiva de todos los candidatos a miembros de mesa y la cantidad que entró es superior incluso a la que necesitamos. La elección primaria en la que la oposición escogerá al candidato único que enfrenta a Nicolás Maduro en las presidenciales del 2024 contará con la observación de algunos representantes de la comunidad internacional para velar la transparencia del proceso, pero no anunciarán los nombres para evitar retaliaciones del oficialismo. En cuanto al financiamiento de las primarias, respondió: esta logística se financia con el aporte de todos los partidos políticos, de todos los candidatos y sobre todo con el aporte de la gente que quiere una Venezuela distinta. Los que hacen esa pregunta, que están en el gobierno, deberían responder con qué financia el PSUV su acto. Pueden venir observadores internacionales invitados por los partidos políticos y avalados por la Comisión Nacional de Primaria, pero igual que como tenemos que hacer la cosa en este país, no lo vamos a anunciar. Primero para que lo dejen entrar y luego para que lo dejen salir. Muchos en Venezuela se preguntan quién contará los votos luego de finalizado el proceso, pues de acuerdo a la plataforma unitaria, el mismo conteo lo harán los miembros de mesa, acompañados por los testigos de los partidos políticos, quienes posteriormente tendrán un acta firmada para mayor transparencia. Estiman dar los resultados pocas horas después de finalizada la votación. Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Meriendas en apuros. Padres destinarán hasta $100 para poder comprar los alimentos que llevarán las loncheras de sus hijos en el año escolar 2023-2024 en Venezuela. Para los padres se ha convertido en una situación cuesta arriba porque este gasto se suma a uno de los tantos que ya pueden tener con el pago de uniformes, compras de útiles y demás implementos que requieren los estudiantes en el regreso a clases. Y realmente yo por lo menos no puedo comprar esa lonchera. Esa la compra mi esposo, que es el que gana un poquitico más que mi persona, ¿verdad? Y demasiado porque imagínate, el queso carísimo, el jamón carísimo, los huevos carísimos, y todos los días a los hijos no les podemos dar eso, más el litro de leche y eso, se gasta más de $100. La parte más difícil la llevan quienes no tienen los recursos económicos y cuentan lo que llevarán sus hijos en la lonchera en este regreso a clases. Realmente no me alcanza el dinero actualmente. ¿Qué lleva tu hijo a la escuela? A veces lo que hay, a la arepita con lo que uno puede. ¿Cuánto destinas para comprar en la lonchera, o sea, en estas cositas que son mínimas? Como $80. Porque aparte mi hijo tiene otras necesidades, pues que requiere de llevarlo a terapista de lenguaje, terapista de ocupacional, educación, y esos son costos privados, pues. Otros padres encuestados aseguraron que aunque tengan varias fuentes de ingreso, se les hace cuesta arriba tener los alimentos para poder cumplir las necesidades nutricionales de sus hijos. Pero es la única manera y aún así, cumpliendo con 2 trabajos, no se puede hacer. No es cuestión de buscar cantidad, sino calidad. Y lamentablemente, así hagamos milagros o magia, no se puede en este momento. Además, otros encuestados manifestaron que en ocasiones recurren al apoyo familiar para poder cumplir con la lonchera escolar durante el periodo de clases, ya que los parientes prefieren no comer en las instituciones educativas debido a la mala calidad de la comida. Demasiada mala calidad, incluso en la institución donde yo trabajo,
no nos dan, o sea, a los niños no le dan sardina, porque no dan pollo, no dan carne, no dan sardina. Y, o sea, un niño de 8 o 9 años que coma arroz con sardina o pasta con sardina no es justo para ellos. Este es el escenario en el que deben enfrentar hoy en día los padres venezolanos para el comienzo del año escolar 2023-2024, previsto para el 2 de octubre. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Comerciantes del oriente de Venezuela denuncian aumentos continuos en el costo del servicio eléctrico. Aseguran que la Corporación Eléctrica Nacional les impone tarifas al ojo por ciento por la falta de medidores. Dueños de comercios indicaron que las tarifas actuales que cancelan por el servicio de electricidad van desde $100 y pueden superar hasta los $500 mensuales. Que tenemos problemas con las tarifas mensuales, ya que ellos, unos comercios no tienen medidor y otros sí tienen. En mi caso, yo soy el gerente de Hotel Villarreal, desde que solicité un medidor hace un año atrás y todavía no me han puesto el medidor. Sin embargo, me están poniendo una tarifa arbitraria de $500 mensual, donde en situación país no lo podemos cubrir. Pues de acuerdo a la información que suministramos del señor de Barcelona, el gerente Edgar Mata, dio la orden de que todos los comercios fueran cortados, tengan deuda, teniendo la deuda, porque ni siquiera aceptan abonos ni convenios. No tengo un medidor como tal, no estoy consumiendo electricidad. Ya desde hace pandemia solicité inspección para que me ajustaran, porque solicito medidor, no hay. Entonces ellos dicen, mira, tú tienes tantos equipos, tanto aire y estás consumiendo tanto. Eso es, mensualmente va subiendo. Ahora, los comerciantes aseguran sentirse acosados por la gerencia de comercialización de la Corporación Eléctrica. En esta oportunidad, bueno, hubo una etapa de acoso pretendiendo que deudas astronómicas se paguen presentando un mal servicio. De manera que hoy los estamos acompañando, vamos a estar activando todos los mecanismos necesarios para que se le pueda dar apertura a esta situación a través de convenios que le permitan a los comerciantes ponerse al día en el pago de su factura. Hace una semana no me han permitido trabajar porque con el corte del servicio es imposible. La modalidad de pago que ellos ofrecen es el pago completo de la factura, donde en estos tiempos es imposible cancelar. En el caso mío son $1.500 más 2 petros que corresponden a la reconexión. Entonces es bastante complicado en estos tiempos país. Algunos comerciantes acumulan deudas desde la pandemia, cuando sus comercios no generaron ingresos o permanecieron cerrados. Desde el estado Anzoátegui y Susana Quijada, somos Impacto Venezuela. Aunque se mantiene el cese al fuego por negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN, y el 8 de octubre inician las conversaciones con las disidencias de las FARC, autoridades de San José de Cúcuta denuncian el incremento del desplazamiento de familias víctimas del conflicto armado hacia la frontera con Venezuela, procedentes de poblaciones como Arauca y Tibú. Cúcuta es una de las ciudades de Colombia con mayor recepción de familias desplazadas por el conflicto armado. Esta realidad no ha cambiado en años. Las negociaciones de paz serían una manera de solucionar la situación. Principalmente Cúcuta es receptora del municipio de Tibú, del municipio de Arauca, donde hemos tenido los principales casos de reclutamiento forzado. Y pues tener en cuenta de que tratándose particularmente del ELN, debemos redoblar esfuerzos, pues ya estaríamos hablando de un incumplimiento al cese al fuego, aunque pues digamos ellos han sido claros de que el cese es solamente de hostilidades, pero que digamos queda como muy ambiguo el resto de cumplimientos o de medidas del VIH. En Cúcuta las autoridades han tomado planes de atención especial para evitar el colapso de la ciudad. Se está presentando un desplazamiento masivo atomizado. ¿Qué quiere decir? No se vienen todos en bloques, como ha sucedido en otras circunstancias. Recuérdese Palmarito, recuérdese Vigilancia, Totumito en el 2021, sino que son hechos individuales o particulares que van desplazándose uno por uno. Y esto en gran escala, pues digamos, pone un reto a la institucionalidad frente a ese ejercicio de planeación, de presupuesto para atender a esa cantidad de personas. El vocero del ayuntamiento no ofreció cifras oficiales de atención a desplazados,
pero enfatizó que el ayuntamiento, el poder regional y organismos internacionales trabajan de manera conjunta para brindar apoyo y orientación. Marine Glob, Somos Impacto Venezuela. Ante la incesante y preocupante crisis migratoria, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, en su intervención en la Asamblea General de la ONU, indicó que la situación se ha vuelto insostenible, sobre todo para su país, quien se ha convertido en uno de los más afectados por el cruce masivo de extranjeros a través de la selva del Darién. Además, hizo un llamado de urgencia a la comunidad internacional a atender la situación. Cortizo catalogó de inhumana e indeseada la situación migratoria e indicó que su país se ha convertido en una víctima de este fenómeno. Nuestro país hace un esfuerzo titánico para atender de manera solidaria a esos emigrantes irregulares cuyo número aumenta cada año, obligando a Panamá a destinar importantes recursos al socorro humanitario. Una situación en la que somos víctimas y no responsables. Hago un llamado a la comunidad internacional para que asuma en toda su magnitud el problema de la migración irregular. En lo que va de año, más de 360.000 personas han cruzado la selva del Darién. Casi el 80% corresponde a ciudadanos venezolanos y se estima que para finales de 2023 la cifra alcance o supere los 500.000 migrantes que toman esta ruta para llegar a Estados Unidos. Este tramo se ha convertido además en una fuente de ingresos de manera ilícita, donde los ciudadanos extranjeros han tenido que padecer actos de robo, secuestro y extorsión. Por su parte, algunos mandatarios hicieron referencia a que este fenómeno se debe al mal manejo de los gobiernos y específicamente en el caso de Venezuela y Cuba, atribuyeron la situación a las sanciones. Tal fue el caso del presidente argentino Alberto Fernández. La Argentina se opone firmemente, señor presidente, a la utilización de medidas unilaterales de coerción y a la adopción de prácticas comerciales discriminatorias. La perpetuación del bloqueo contra Cuba es inadmisible. Del mismo modo, deben cesar de inmediato las sanciones impuestas por los Estados Unidos a Venezuela. Su prolongación en el tiempo solo lastimó las condiciones de vida para sus habitantes, para los venezolanos, y condujo al exilio a millones de ellos. Aunque Venezuela envió en su representación al canciller Iván Gil, no han habido pronunciamientos oficiales por parte del gobierno venezolano sobre las situaciones antes expuestas. Informó para ustedes Génesis Pérez, Somos Impacto Venezuela. La actividad de 60 trenes de carga en México fue suspendida ante el flujo de migrantes que los usan para alcanzar la frontera con Estados Unidos. El operador ferroviario Ferromex aseguró el martes que miles de personas permanecían sobre las locomotoras o en los patios de operaciones en varias ciudades, a lo que se suman accidentes fatales en los últimos días. Toca esperar aquí, dormir allí en la placita. Hay gente que ha llegado con buen corazón y nos ha regalado como cositas, nos han regalado fruticas, comiditas, porque nos han portado muy bien con uno, así como que hay gente buena, también hay gente mala. Durante años, miles de migrantes de distintas nacionalidades han usado las redes de trenes de carga de México para cruzar el país rumbo a la frontera norte, donde solicitan asilo o cruzan ilegalmente. La cosa es que muchos terminan muertos o mutilados al caer accidentalmente del techo debido a la velocidad del tren. Demasiado rudo, no se lo recomiendo pero a nadie. Esta situación que estamos pasando, estamos en situación de calle. Gracias a Dios aquí por lo menos nos han brindado un plato de comida, que hay en otros lados nada, lo que nos hacen es quitarnos los reales. Bueno, ya no quitan más plata. La compañía Ferromex no detalló qué porcentaje de su operación se ve afectada por esta medida de carácter temporal, aunque sostuvo que los 60 trenes tienen una capacidad de carga equivalente a la de 1.800 camiones. También señaló que aguarda medidas de las autoridades para resolver la situación y advirtió que el paro de actividades impactará a las cadenas productivas, el abasto y el comercio internacional. Informó Joy Uricare, Somos Impacto Venezuela.
Hagamos un recorrido por los principales portales web de América Latina. Comenzamos con el portal de la casa impactovenezuela.com. El toma y dame de Guyana y Venezuela por licitaciones petroleras en zona en reclamación. El presidente guyanés Irfan Ali indicó que su país tiene derecho a desarrollar sus recursos en cualquier parte que lo considere su territorio y calificó los comunicados por parte de Venezuela como una amenaza para la paz regional. La afirmación del mandatario abona la crisis entre los dos países, que existe desde hace décadas y se ha escalado hasta la Corte Internacional de Justicia. Por su parte, la vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, rechazó la postura de Ali y acusó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de agredir a Venezuela al apoyar las licitaciones por parte de Guyana. La policía de Brasil lanza una operación contra una red de contrabando de oro venezolano. Se trata de una red que movió unos 1.200 millones de dólares con el intercambio de oro venezolano por alimentos. Los agentes que trabajan en la operación realizan una búsqueda y registro en los estados de Roraima y Amazonas, que bordean con Venezuela. Según informaron las autoridades en un comunicado, el oro venezolano entraba a Brasil de contrabando escondido en el interior de camiones de empresas contratistas. Para tal efecto, la policía aseguró que los responsables del esquema también estaban involucrados en la extracción del oro en las minas ilegales en tierras del pueblo indígena Yanomami. Atacan con explosivos estación policial en Colombia. Un ataque con explosivos fue perpetrado en la mañana de este miércoles contra una estación policial de la localidad de Timba, en el convulso departamento del Cauca, donde también fueron cometidos otros atentados durante la madrugada contra el ejército. El gobernador de Cauca, Elías Laroño, aseguró a la emisora Blue Radio que fue puesto un artefacto explosivo cerca del puesto de la policía y la onda explosiva terminó afectando todo alrededor, entre ellos un colegio y un hospital. El reporte de fallecidos y heridos es inconcluso debido a los graves daños que ocasionó el ataque. Hoy en Contacto, el analista político Eduardo Valero nos cuenta cuál era la intención de Nicolás Maduro en su gira por China. Tal vez el ingreso de Venezuela al bloque de los BRICS, donde puso a disposición de este bloque las reservas petroleras de Venezuela, pero sin embargo esto quedó en veremos. ¿Qué sucederá con los convenios entre China y Venezuela? Escuche con atención. Eduardo, bienvenido a las pantallas de Impacto Venezuela y muchísimas gracias por concedernos este espacio. La semana pasada fue noticia la gira del presidente Nicolás Maduro en China, donde se firmaron 31 acuerdos que buscan beneficiar también a Venezuela. Además de ello, uno de los propósitos era poder buscar que Venezuela ingrese en el bloque BRICS, donde hay países aliados del gobierno venezolano. Sin embargo, hasta el momento esa solicitud está paralizada y me gustaría preguntarle a qué se debe ese cierto recelo que todavía tienen estos países, aún siendo aliados de Venezuela, para que pueda ingresar al bloque BRICS. Ok, una cosa, Venezuela tuvo una terrible hiperinflación del 2010 en adelante. Una hiperinflación que llegó a estar cerca de los 2%. Una economía que pretenda ser parte de un bloque económico no puede tener hiperinflación. Es decir, tiene que tener una economía más ordenada, en donde tener una excelente relación con el parque industrial del país, es decir, con el sector empresarial, tener unas reglas muy claras en relación sindicatos-patronos y a su vez tener unas reglas muy claras con política monetaria y política económica. La ambición del BRICS en este nuevo contexto mundial va a buscar nuevos espacios en la economía mundial y en la geopolítica mundial. Los BRICS van, por así se han querido dejado de entender, de que quieren ser un nuevo motor económico, una nueva opción económica frente al dólar y al euro. Entonces, en los últimos años ha habido algunos escándalos que han estado relacionados con el presidente Maduro, con el desempeño de PDVSA, y eso obviamente es algo que los presidentes y los asesores
de los otros países que pretenden ser potentes, pues obviamente es a lo que ven. También se habla de una deuda prácticamente histórica que tiene Venezuela con China. ¿Esto también podría influir en la negativa de que Venezuela todavía puede ingresar al bloque? Bueno, se sabe, o en la opinión pública venezolana, es que durante el gobierno del presidente Chávez una relación muy cercana con China. Y obviamente estuvo en un momento el fondo chino y por supuesto también el intercambio del petróleo y una serie de cosas en cuanto a eso. Se sabe que la deuda venezolana con China ha sido soportada por el tema del petróleo. Es decir, se paga con barriles de petróleo y se descuenta. Básicamente es lo que se ha estado haciendo. Ahora, para poder potenciar una economía, una relación mayor, pues se deben dar mayores garantías sobre el empeño del manejo de los recursos cuando Venezuela los reparte a sus aliados. Entonces, fundamentalmente, en pocas palabras, es así. Alex Tienda está en Venezuela y salió a caminar por las calles de Caracas para comprar comida. En el camino se consiguió una familia que detuvo el tránsito para saludarlo. Él amablemente pidió que se pusieran hacia un lado de la carretera para evitar accidentes y compartió con esta familia. El hecho se hizo viral. Epa, mi gente, es lo que es. Salimos a buscar pizza. Comí pizza hoy, pero hace mucho que no como pizza, o sea, desde hoy en la tarde. Hola. Epa, cuidado que me les chocan, amigo. Mucho gusto, ¿cómo están? Aguas, que me le van a chocar ahí, amigo. Si quieren, párense y me paso a saludar. Coño, no voy a causar un accidente vial aquí. Qué pena. Bueno, les decía, voy a ir a buscar pizza para cenar. Pero primero vamos a saludar a los minimarkets. ¡Epa! Hola. Oigan, yo preocupado que me les van a chocar ahí. No. Hola, un placer, un gusto. ¿Qué pasó ahí, mi pana? No abre, yo te abro. Oye. ¿Qué tal, qué tal? Un gusto. Un placer, un gusto. Wow. Te admiramos mucho. Gracias, mi pana, un placer, un placer. Te seguimos desde Barinas. ¿Desde allá me vienen siguiendo? No. Y apenas me alcanzaron. No, maneja muy lento. Vamos a leer sus comentarios respecto a la pregunta del día de Impacto Venezuela, que hablaba sobre el conflicto que existe actualmente entre Guyana y Venezuela por la explotación de bloques petroleros en la zona en reclamación. ¿Crees que lograrán un acuerdo diplomático? En el Instagram Impacto BE, Leison Velázquez nos responde: el gobierno se va a dejar quitar ese espacio porque no está haciendo nada coherente para recuperarlo. Por parte para Edgar Ruiz, la zona en disputa es de Venezuela y eso no tiene discusión. Ahora nos vamos con los comentarios que nos dejan en nuestro canal de YouTube. Jonathan David nos dice: para resolver el conflicto con Guyana se necesitan políticos nuevos, porque vivimos en un país en el que no se sabe qué función o utilidad tienen los militares ni los políticos. Neudis González afirma lo siguiente: tengo 8 años viviendo aquí en Guyana. He ido varias veces al Esequibo y las personas guyanesas tienen el Esequibo mejor cuidado que los propios venezolanos. Si Maduro no ha hecho nada por Venezuela, menos lo hará por el Esequibo. Y por último, Sergio Abreu nos dice: es muy difícil que Guyana y Venezuela lleguen a un acuerdo, ya que el gobierno de Nicolás Maduro cree que Venezuela le pertenece a él y cree que toda la riqueza del país también le pertenece. Agradecemos a nuestra audiencia por compartir sus opiniones con nosotros. Fernando Pinilla nos presenta en nuestra caricatura del día: en socialismo, ambición sin límites. Conmoción total en el país se vive luego de la muerte de 3 personas y 6 heridos tras un enfrentamiento en el Parque Nacional Yacapana, donde se detectaron casos de minería ilegal. Actos como estos no son nuevos y los más afectados son la población indígena, que termina siendo amenazada y desplazada de sus tierras, mientras que la falta de acciones por parte del Estado hace crecer más la criminalidad en estos espacios. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias en Vivo a través de Impacto Venezuela. Los invitamos a visitar impactovenezuela.com. Información sin censura.